A propósito de la reciente muerte del actor Val Kilmer, famoso en los 80s y en los 90s, después ya no tanto, me encontré un documental en Amazon Prime, simplemente titulado Val, y pues resulta que Kilmer era muy aficionado a las cámaras y a grabarse, y resulta que al final de su vida tenía más de 800 horas de videos, de cintas grabadas de su familia, de él, de sus experiencias, de demostraciones que hacía al actuar, videos que hacía al actuar y que mandaba a directores para buscar oportunidades de trabajo, por así decirlo. Resulta que estas cintas las trabaja el editor y director Leo Scott, que es un cuate, un colaborador de Harmony Korine, y ahí es precisamente donde se vuelve muy interesante este documental llamado Val del 2021, en la cual Scott toma todos esos videos grabados por Kilmer, caseros, y los va armando para precisamente construir esta visión de lo que fue la vida de Val Kilmer desde su infancia, su relación con sus hermanos, con su familia, hablando en tema familiar, con sus hijas, con su esposa, su posterior divorcio, y etcétera, etcétera, sus proyectos muy personales. Habla obviamente también de los proyectos conocidos de Val Kilmer, cuando empezó con Top Secret, que dice él mismo que ni entiende de qué se trataba esta comedia alucinante. La época, yo le he dicho, es una película totalmente surrealista, muy alucinada, pero que era el principio de una comedia muy loca que se estaría dando en Estados Unidos, que ya después veríamos con los hermanos Farrelly, con Will Ferrell, etcétera, etcétera, con Adam Sandler, entre otros. Después seguiría con Top Gun, que sería la película que haría famoso a Val Kilmer, y sin embargo es una película que casi lo obligaron a hacerla. Él no quería, no le gustó el papel, no le hallaba, dicen, motivación. Como era muy obsesionado del detalle y perfeccionista, y era fan del método de actuación, pues no le hallaba sentido al personaje, y finalmente lo trabajó y se lo fue dando. Le dio un background, le dio un fondo, le dio orígenes, le dio motivos, y así fue como construyó Val Kilmer a este personaje de Tom Iceman, que era un poco ahí el antagonista de Tom Cruise, del personaje que hacía precisamente Tom Cruise en esta película. Y bueno, llama la atención, me llama mucho la atención, siendo que fue una película que me gustó mucho, The Doors, de Oliver Stone. Llama la atención cómo Kilmer pues quería ese papel, lo buscó afanosamente, rentó un estudio de audio, de grabación, y bueno, se filmaba mientras hacía las voces, se caracterizaba él solo de manera rudimentaria como Jim Morrison, y empezaba a vocalizar, etcétera, a actuar, a mostrar cómo había copiado, después de ver videos y videos y videos de Jim Morrison, cómo había copiado los movimientos, las actitudes, los gestos, la vocalización, y al grado de que cuando Oliver Stone y el resto de los Doors vieron estas cintas, pues se quedaron asombrados del trabajo que había hecho Kilmer, que su voz y sus gestos prácticamente eran los de Jim Morrison, y que se dice que los ex miembros de The Doors, cuando vieron a Kilmer haciendo esto, se quedaron pasmados, e incluso confundían la voz de Kilmer con la voz de Jim Morrison, lo cual pues obviamente resulta bastante interesante. Finalmente logró el papel Kilmer, fue una muy buena película, fue una muy buena actuación por parte de Kilmer como Jim Morrison. Y bueno, después de esto se le abrió la oportunidad, como dicen, se sacó el tigre en la rifa, y bueno, resulta que Michael Keaton
se retira de hacer Batman. Y bueno, le ofrece el papel Joel Schumacher. Le ofrecen el papel, no fue Joel Schumacher, sé que le ofrecen el papel a Kilmer de hacer Batman. Kilmer ni siquiera, dice él que ni siquiera leyó el guión. Dice Kilmer que ni siquiera sabía quién iba a dirigir la cinta. Pero pues obviamente este amor, este interés por el personaje de Batman, pues inmediatamente acepta. Y bueno, resulta que lo que parecía ser una gran oportunidad para Kilmer termina convirtiéndose, pudiéramos decir, en una desagradable sorpresa, ya que al final resulta que no es de su entero agrado esta oportunidad. Resulta que no encuentra gozo en ponerse este disfraz de Batman, que decía Kilmer, oye, ni siquiera me puedo mover, no puedo voltear, no puedo caminar, no puedo actuar en este traje, en este disfraz. Y queda Kilmer ahí un poco decepcionado, en el sentido que él dice, oye, los otros actores, los que la hacen de villanos, Tommy Lee Jones, Jim Carrey, pues se alcanzan a lucir perfectamente, se lucen durante toda la película, actúan, se muestran, expresan y todo. Y Kilmer pues se queda muy triste y decepcionado de la vida al decir que pues el traje no le permite actuar. El traje solamente muestra, como sabemos, la boca y los ojos del personaje que lo interpreta. Y esto incomoda a Kilmer. Dice él, hice lo que pude. Sin embargo, bueno, sabemos que la película fue un éxito de taquilla, pero cuando le ofrecieron hacerlo por segunda vez, Kilmer de inmediato renunció. Dijo, yo no puedo trabajar, mostrarme como actor haciendo la de Batman. Aunque muchos dicen aquí, y eso es importante señalarlo, que desafortunadamente la cinta se enfocó más en el personaje en Batman que en la otra parte de Batman, que era pues Bruce Wayne. Y ahí es donde dice Kilmer, es que ahí es donde yo quería expresarme, explayarme, expandirme, pero la cinta, la historia, la dirección, la edición no lo permitió. Al siguiente día dicen que terminó de grabar Batman, renuncia a Kilmer y se va a hacer Hit con Robert De Niro y con Al Pacino, dos de sus grandes ídolos de la actuación. Imagínense estar en medio de esos dos gigantes. Y posteriormente Val Kilmer busca esta cinta de La Isla del Dr. Moreau, un remake muy malo, la verdad muy malo, pero que despertó muchas expectativas porque incluía a Marlon Brando y precisamente a Val Kilmer. Val Kilmer ya era visto en ese tiempo, en ese momento, como el sucesor de Marlon Brando por cómo se metía en los papeles, por cómo se perdía en este método de actuación que molestaba a muchos, porque decían, nunca conocí a Val Kilmer, conocí a Jim Morrison, conocí a Bruce Wayne, conocí a Doc Holliday cuando lo hacían Tombstone, conocí a todos estos personajes, pero nunca conocí a Val Kilmer. Era lo que se quejaban los compañeros de Kilmer cuando actuaban con él. Y bueno, resulta que Val Kilmer busca esta película que no daba muchas esperanzas, pero sin embargo él decía, yo quiero estar con Marlon Brando. Resulta que Brando, como era bien sabido, no se llevó bien con el director, con John Frankenheimer, y pues resulta que fracasa la cinta. Brando pierde interés en la película y bueno, al final de cuentas dice Kilmer, conocí a Marlon Brando. La película después muestra cómo va cayendo la salud de Kilmer, este cáncer de garganta que terminó totalmente con su voz y al final terminó con su vida, sus proyectos que él estaba buscando. Empezó a hacer una obra de teatro en la cual interpretaba a personajes históricos, a Mark Twain,
Y bueno, él decía, yo quiero hacer una película sobre este personaje, voy a hacer obras de teatro para financiar la película y va a ser el proyecto de mi vida. Al final es cuando le falla la voz a Kilmer, cuando empieza con este cáncer y cuando empieza pues poco a poco a caer su estilo de vida, a enfermarse y bueno, a perder esta capacidad vocal. Y bueno, finalmente sabemos cómo terminó la vida de Val Kilmer. Muy curiosa su vida, muy documentada. Esto es algo increíble, cómo documentó alrededor de 800 horas de su vida. Y bueno, como Leo Scott, un genial editor, como les digo, colaborador muy cercano de Harmony Korine, arma esta brutal, cruda, dura, pero a la vez desgarradora y muy interesante documental, cinta. Definitivamente vale mucho la pena ver Val. Es una auténtica joya. Y bueno, para reflexionar un poco sobre lo que sucedió con el señor Val Kilmer.